Hoy en Lengua Larga. Sin necesidad de lámparas y en medio de la oscuridad, la Chu y el tío cabalgaban guiados por el instinto de dos viejos caballos que seguían una vereda rodeada de garambullos, papachis y algunas ramas espinosas, que a su paso las ramas los despertaban con tremendos guamazos. A pesar de los 10 centímetros promedio que mide una lengua humana, todos somos lenguas largas. Nos encanta el chisme, nos gusta contar historias. Y qué mejor, aquellas que hablan de comida. Donde la lengua es parte importante de la deglución, masticación y sentido del gusto. Esto es Lengua Larga, el podcast donde el chef Juan Ángel te cuenta historias de cocina, consejos y recetas. ¡Comenzamos! ¿Qué tal, Lengua Largas? Bienvenidos al episodio número 101. Este momento es como cuando uno pasa de su fiesta de cumpleaños al siguiente momento, ¿no? Así de que estás muy emocionado, está la fiesta de cumpleaños y luego dices, despiertas de la cruda realidad y dices, hay que empezar otra vez. Siento que vamos a empezar otra vez. Es el 101. Pero antes de empezar otra vez, quiero leer muchos mensajes. Voy a tratar de resumirlos, de parafrasearlos. Agradezco y agradecemos porque la mayoría decía, felicidades al equipo, y hasta Jonás felicitaron que ha venido 2 veces aquí a hacer escándalo nomás. Olivia dice, al principio no me gustaba que mi mamá me pusiera audiolibros porque los repetía mucho, pero cuando puso Lengua Larga me enamoré del podcast y ya me identifico como una lengua larga. Mi episodio favorito es el de la mamila de frijoles. Eres la primera que tiene como favorito la mamila de frijoles. Me da mucho gusto que la mamila de frijoles tenga una seguidora ese capítulo. Gracias a Diana Dima Cárdenas. Chef, muchas felicidades a usted y a todo el equipo. Gracias por compartir tantas hermosas historias combinadas con recetas fabulosas. Gracias, espero cada lunes el capítulo nuevo cuando estoy cocinando, y también lo pongo cuando me baño, cuando manejo y hasta cuando trabajo. No te vayan a correr. Diana Dimas, saludos y gracias. Muchas felicidades, que sean otros 100 más, dice Guille Ríos. Claudia de Hermosillo, acabo de escuchar el episodio número 100. Muy linda historia y me hace tener muchos recuerdos de mi juventud, me hace tener muchos sentimientos encontrados y me encanta escuchar cada uno de sus episodios. Muchas gracias. Guadalupe Imelda, ese pan que platicaste en el episodio anterior, lo preparaba mi papá, que en paz descanse. Gracias por transportarnos a esos momentos que no volverán. Tengan presente esa última frase, no volverán. Aprovechenlos ahorita. Ofelia Ayala, muchas felicidades al gran equipo por sus maravillosas anécdotas. Muchas gracias. Reina, felicidades al equipo, muy divertido y de mucho aprendizaje. Muchas gracias. Dulce Herrera, felices 100 episodios. El podcast que llega directamente, sentí como reseña del New York Times, ¿no? En ese momento, del Washington Post. El podcast que llega directamente a los recuerdos, el que te llega a todos los sentidos, porque podemos recordar aromas, sabores, sentimientos, y creo que a muchos nos pasa. Nostalgia es el mejor de los aspectos. Gracias por enseñarnos a hacer de comer y por demostrar el amor, y por poder demostrar el amor a través de la comida. Gracias, Dulce Herrera. Muchas gracias. María Olga Quintero, gracias por hacernos reír, llorar, pensar y arrepentirnos de no haber saboreado más esos platillos de las nanas. Con eso. Porque si hay arrepentimiento, debe de haber, por consecuencia, un acto de conversión. Ya me voy a meter en ámbitos así de religión, pero en la vida práctica sucede también. Si ya se arrepintió, pues hay que convertirnos y ahora aprender a aprovechar todo eso. Janet Yomans, has sido mi acompañante todos los lunes mientras como. Me encanta escuchar tus historias y asociarla con los recuerdos. Muchas gracias, Janet. María Antonieta desde Caborca, me encantó el episodio número 100, me recordó a mi papá que así nos hacía el pan y lo comíamos con frijoles. Ya casi terminó, es que no quiero dejar ninguno sin leer. Me declaro fiel Lengua Larga, soy Nidia López y te escribo desde la ciudad de las manzanas, Washington. Muchas gracias. Y por último, Carla Arelí, hasta que por fin se nos hizo conocer la capital del mundo, la que tanto mencionas en tus podcasts. Qué lugar tan... No lo estoy diciendo yo, ¿no? Qué lugar tan acogedor y con excelentes personas. Fue con mi tía, pues, al restaurante, ¿no? Me puse a imaginar todas sus vivencias de Lengua Larga, hasta regañé a mi padre por llamarle así las tortillas grandes. Muy bien. Y ahí van a ver la foto donde fue Carla Arelí a comer al restaurante de mis tíos ahí en San Pedro de la Cueva, capital del mundo. Si están viendo este podcast en Spotify, denle seguir. Enseguida activen la campanita para que les llegue la notificación de que, pues,
de que ya se estrenó el nuevo. Y si están en YouTube, píquenle también en suscribirse. Y si les gusta, compártanlo. Tenemos Daniel Gerardo, mira, no es cierto. Gerardo, gracias. Quiero agradecer y felicitar a quienes han comentado en el episodio anterior. Griselda Castro, Celia Durazo, Mariela Pinzón, Rosanti Chío, Rose Sotelo, Dora Díaz, Leticia Paz, Ana Trujillo Montalvo, Cristina, la familia Cepeda, Patricia Vizcarra, Carmen Solís. Son muchos. Y muchas gracias. Ahora sí, iniciamos. ¡A picar cebolla! Lengua larga, Sin necesidad de lámparas, en medio de la oscuridad, la Chu y el tío cabalgaban en 2 viejos caballos, siguiendo solamente el instinto, porque estaban tan viejos los caballos que ya ni veían ni oían, con trabajo olfateaban, pues, ¿no? Y seguían una vereda llena de garambullos, papachis y algunas ramas que con los golpes terminaban de despertar a estos 2 personajes, a la Chu y el tío. Cuando iban a salir a tomar esta vereda, siempre se escuchaba el grito del tío que le decía a su esposa, la Chu: ¡Chu! No se te olviden los huevos. Los huevos para el camino. Desde las 4 de la mañana, en 1950, esta joven pareja se preparaba para emprender un viaje que los llenaría de riqueza. Riqueza a ellos, a su familia, familiares, obviamente amigos, vecinos, etc. Era septiembre de ese año, de 1950, y en la cabeza de la silla de montar amarraban un morral. Silla de montar, el otro día alguien me preguntó que si quería una silla de montar, ¿no? Entonces la voy a describir brevemente. Es un trabajo que se hace en cuero, tallado, que se horma de tal manera y se le da forma para que encaje en el lomo del animal y ahí uno pueda subirse. Y muchos van a decir: ay, qué simplón, ¿por qué lo explicas? No todos vimos o vivimos o estuvimos cerca de una silla de montar. Entonces, ahí va la explicación. Dentro de ese morral que amarraban a la silla de montar, ponían una docena de huevos cocidos. Imagínense el final. 2 cebollas moradas y más de 2 docenas de burritos de frijoles. Porque el camino iba a durar 8 horas. Imagínense cómo se levantaban después de bajarse de la silla. 8 horas encajados en una silla de montar, con solamente un receso de unos 20, 30 minutos, que llegaba ese receso cuando iban a la mitad del camino, ¿sí? Cuando llegaban a la mitad del camino, se bajaban, ¿sí? Y empezaban a pelar los huevos cocidos, ¿sí? Y a muchos les parecerá como extraño que los huevos cocidos sean parte de un alimento, de un lonche, pero si nos vamos a otros lugares del mundo, el huevo cocido es el alimento, ya sea a la hora del desayuno, de la comida o de la cena, y se sirve en todos los rangos y aspectos sociales, ¿sí? Un rey puede comer su huevo cocido, un plebeyo puede comer su huevo cocido, pero aquí a veces lo vemos extraño porque pues, es hediondón, sobre todo cuando sale del estómago, ¿no? Pues se comían el huevo cocido, lo mordían. Si no lo han hecho, háganlo porque sabe delicioso. Una mordida al huevo cocido y una mordida a la cebolla como si fuera manzana, ¿sí? Sí, la cebolla no se tiene que picar para comerse. Así como una manzana se le da una mordida, a una cebolla se le puede dar también una mordida, y a un jitomate también se le puede dar una mordida, y a un pepino también se puede comer a mordidas sin necesidad de cortarlo. A veces estamos tan cerrados de ideas y pensamos que la fruta picadita, el pepino pelado, la zanahoria en cubos, este rallado, no, se puede comer a mordida la cebolla. Y van a decir, qué mal aliento. Sí, muy mal aliento. El alcohol también deja muy mal aliento, el cigarro también deja muy mal aliento. Hay muchas cosas en el mundo que dejan muy mal aliento, ese no es pretexto. Bueno, se comían los huevos. El premio de todo ese camino eran los burritos de frijoles, porque esos no se comían a la mitad del camino. Se reservaban hasta que llegaban a Usabra. Usabra es un rancho que está en los límites de San Pedro la Cueva, capital del mundo. Y ahí la Chu y el tío, ¿sí? Iban a ordeñar vacas, a hacer quesos y también a producir bacanora. A través de la producción de esos, productos, de esos alimentos, de esa bebida, ellos subsistían. Para eso viajaban 8 horas, producían y de regreso, ¿sí? Hacían otras 8 horas de camino para venir a venderlos a la capital del mundo. Sin embargo, de regreso era cuando se enriquecían. No era con el bacanora, no era con el queso, la leche y la cuajada y demás que hacían. Era con el viaje de regreso que se volvían ricos en muchos sentidos. Mira, Chu,
allá se divisa una mata bien dada, debajo de aquel mezquite. Era esa frase que el tío le gritaba a su esposa, la Chu. El tío se llamaba Jesús, ¿sí? Y ahorita voy a abundar más en ese tema porque tengo una conexión, o tenemos una conexión muy grande con él. Entonces la Chu se bajaba del caballo, lo amarraba, y debajo del mezquite, siempre debajo de un mezquite, ¿sí? Que es un árbol endémico sonorense, que no necesita mucha agua y da unas vainas con las que se hace atole, harina y demás, las pechitas. Debajo de ese mezquite había un arbusto como de 2 metros, cargado de pequeñas perlitas de un verde brillante e intenso. Y en ese momento, Jesús, el tío, bajaba del caballo, agarraba la hoz. La hoz es un tipo de machete cuchillo en forma de O, casi O, porque casi se cierra, ¿no? Entonces, cuando lo agarran, lo giran de esta manera, lo jalan y cortan la rama, el arbusto, lo que sea. Entonces, agarraban la hoz, cortaban el arbusto ese de 2 metros, que tenía esas perlitas brillantes y de color verde intenso, y las amarraban al caballo. Y así seguían el camino hasta llegar a San Pedro la Cueva de regreso. Llegaban cargados con bacanora, con queso ya seco, o sea, ya así oreado, y luego agarraban los chiltepines y pues ya continuaban el viaje todavía con más cargamento para compartir y vender. Cuando llegaban a la casa de la Chu, ¿sí? El tío tomaba asiento debajo de un árbol de limas. Paréntesis. Ese árbol de limas, si ustedes han escuchado los episodios anteriores, es el que está en mi casa actual, en San Pedro la Cueva, ¿sí? Porque el tío le vendió ese pedazo de casa a mi papá. Y dicen, voy a repetir ese fragmento de la historia que dije en un episodio anterior. Dicen que ese árbol de limas, donde el tío tomaba asiento con el arbusto lleno de perlitas verdes, ¿sí? Es donde el tío también lloraba, ¿sí? Porque dicen que la Chu lo golpeaba. Entonces dicen que la Chu lo... Ese es un mito, leyenda no comprobada, pero es muy romántica, me encanta contarlo. Dicen que su esposa, pues, ya ven que las leyendas dicen lo contrario, ¿no? Que el hombre golpeaba a la mujer en tiempos bla, bla, bla. No, aquí el que maltrataba a la pareja era la mujer. Y el tío se iba a llorar debajo de ese árbol de limas. Y dicen que ese árbol de limas se regaba solamente con las lágrimas del tío. Y por eso las limas eran tan dulces. Porque estaban regadas con muchas lágrimas de sufrimiento. A mí me tocó comer esas limas en muchas ocasiones. El árbol todavía está parado ahí en la casa. Algún día voy a tomarle foto y la voy a subir. Creo que ya he subido algunas historias a veces que voy. Y debajo de ese árbol, cierro paréntesis, se sentaba el tío y empezaba a desmembrar, ¿sí?, las perlitas de chiltepín. Lo que cortaban de ese arbusto eran unas bolitas que en Sonora hemos denominado como el chile endémico sonorense que se da en esta región, que es el chiltepín. Es una perla con poquitas semillas adentro, de un verde intenso, y que cuando se deshidrata se convierte en un chiltepín rojo, que es el que se tritura y se pone sobre menudo, pozole, se hacen salsas, etc. Pero bueno, cuando ya terminaba de quitar perlita por perlita, que ese, abro paréntesis, era un castigo en mi casa, ¿eh? Cuando mi papá traía ramas de chiltepín, si estábamos castigados o no hacíamos algo o hacíamos algo mal hecho en la casa, se van a poner a quitarle las bolitas de chiltepín, decía. Y así con las manos pelonas, para que no se toquen los ojos y que anden enchilados. Pues el tío hacía eso y después agarraban un frasco, ¿sí? Ese frasco lo llenaban con las perlitas, y cabe aclarar que esos frascos eran unos frascos muy elegantes porque los traían los falluqueros de Estados Unidos, ¿no? Traían frascos así, esos, ¿cómo se llaman los frascos que andan de moda ahora que antes eran más baratos? Los jars, los mason jars, ¿sí? Que tienen una tapa así, que es una rosca y la parte de arriba se desprende, es una tapaderita, luego entra la rosca, se le da vuelta. Pues la Chu, muy elegante, echaba ahí los chiltepines, le ponía vinagre, un vinagre que producían ahí mismo en el pueblo, le ponía ajo, orégano y lo envasaba. Y después de 4 días, ¿sí?, los chiltepines ya estaban encurtidos.
El resto de los chiltepines, que no se piscaban de la rama, los amarraban a un zarzo. Quiero que imaginen, en una cocina de esos años, de 1950, había como un mezanín, ¿sí? Es como una repisa colgando del techo, una repisa colgante, hecha a base de carrizos. Como había siempre animales, burros que se metían a la cocina, vacas, perros, gatos, para que no se comieran la comida que conservaban a temperatura ambiente, en lugar de ponerla sobre la mesa o en un banquito, la ponían encima de esa repisa de carrizo que colgaba del techo. A eso se le llama zarzo, ¿sí? Ponían quesos, carne deshidratada, tortillas, etc. De ahí, de ese zarzo, amarraban el resto de chiltepines, todavía en el arbusto, y cuando se sentaban a comer, que generalmente la mesa estaba debajo del zarzo, estaban comiendo, levantaban la mano, agarraban el chiltepín verde y se lo metían a la boca, así como si estuviera recién cortado. Esos chiltepines, después de unos días, semanas, empezaban a madurar y era ahí cuando tenían que quitarlos y ponerlos sobre láminas de tambo. Es decir, un tambo de esos de aceite, gasolina, etcétera, lo abrían, lo extendían la lámina, con un clavito hacían cientos, miles de agujeros y lo ponían al sol, ¿sí? Ese pedazo de lámina agujerada, y ahí vaciaban los chiltepines para que pudiera circular el aire por debajo y que se pudiera deshidratar por completo sin generar hongo y después poder molerlo para ponerlo en el menudo. Todo eso tenían que hacer para comer chiltepines. Es más, voy a cambiar la pregunta. ¿Todo eso tenían que hacer para enchilarse? Sí, porque enchilarse es un placer. Lengua larga somos tú y yo. Lengua larga somos todos. Lengua larga, escúchalo. Chisme, historias y cocina, la mejor combinación. Con el chef Juan Ángel, el lengua larga mayor. Lengua larga, el podcast. ¿Qué pasaba con los chiltepines? Porque eran muchos. Eran muchísimos chiltepines. Y obviamente no se los iban a comer todo la pareja de la Chu y el tío, ¿sí? Que se llamaba Jesús. Los envasaban, ¿sí? Y luego los intercambiaban por huevos, por frijol, por trigo o los regalaban. En el acto de regalar comida siempre hay implícito una satisfacción muy grande que es casi parecida al disfrute de un alimento. Así, cuando uno está comiendo un taco y lo disfruta y haces una cara de felicidad y compartes esa felicidad con alguien, esa misma felicidad se puede ver reflejada en el momento que regalas un frasco de comida, ¿sí? Y la otra persona lo recibe y te dice, ay, voy a hacer unos frijoles para acompañarlo. Y luego te manda, bueno, ahorita, ¿no? Te manda foto y dice, ay, ya se me acabaron los chiltepines que me regalaste. Ese momento de satisfacción va muy a la par al momento en que uno disfruta con sus manitas, su boca, su nariz y su lengua un alimento. Sin embargo, como que de repente se nos ha olvidado el acto de regalar comida. A mí me encanta que me regalen comida, ya sea en forma de frascos, vales, botellas, burros, tacos, etc. Pero como que se nos olvida y ahorita pensamos, ¿qué voy a regalar? Ay, le voy a regalar una botella de vino. Ay, le voy a regalar un perfume. Le voy a regalar una bufanda. Le voy a regalar un reloj. Le voy a regalar... A final de cuentas, todo eso se va a quedar en la tierra, ¿sí? Y si nos regalan hoy un reloj y mañana nos morimos, pues alguien más se va a quedar con el reloj. En cambio, si nos regalan comida, nos la vamos a llevar directamente a la tumba, porque nos la vamos a comer. Recuperemos ese acto tan maravilloso de regalar comida a través de embutidos, conservas, mermeladas, deshidratados y en este caso encurtidos como el del chiltepín. Estamos muy a tiempo. Faltan... este podcast se va a estrenar el 13 y van a faltar 17 más 24, 41 días. Van a faltar 41 días para Navidad. Están en muy buen momento de empezar a hacer sus frasquitos de comida. Incluso pueden ser hasta galletas. Para que los obsequiemos y vivamos ese placer de regalar comida y lo vivamos a través de la sonrisa de quien lo recibe. ¡A lavar los trapitos! ¡Lengua larga! Pregunta del día. Pregunta del día. ¿Cuál era el oro verde? ¿De qué se trata? ¿De qué estamos hablando cuando decimos oro verde? Generalmente le dicen oro rojo. Yo considero que debiera llamarse oro verde porque en mi gusto el chiltepín es más sabroso fresco que deshidratado. ¡Échale queso! ¡Lengua larga! ¿Qué receta les voy a dar?
les voy a dar mi receta de encurtido de chiltepín, ¿sí? Generalmente el chiltepín lo pueden encontrar en las carreteras de la Sierra Sonorense. Es una planta silvestre que ahora también se siembra y se produce casi de manera industrial. Sin embargo, sí, con todo el respeto que merecen a quienes hacen ese gran trabajo, que es una friega, por no decir otra cosa, sembrar el chiltepín, pero no logra tener el mismo sabor, el mismo aroma y el mismo picor que un chiltepín salvaje, ¿sí? O silvestre, mejor dicho. Pero obviamente vale más tenerlo presente a no tenerlo, porque conforme pasan los años es menos el chiltepín que se produce de manera silvestre. Y ese chiltepín generalmente está siempre debajo de un mezquite, que es quien le da la protección. Es una cosa misteriosa, muy maravillosa. Debe estar a la sombra de un mezquite, con la humedad que guarda un mezquite cerca del tronco. Así se dan los arbustos de chiltepín y mucha gente se para a la orilla de la carretera para buscarlos cuando es temporada de cosecharlos. Bueno, si ustedes encuentran esos arbustos o si encuentran bolsitas que generalmente en el centro de la ciudad, en Hermosillo, las venden, ¿sí? De chiltepín verde, van a buscar una bolsita. Las bolsitas, sin saberlo, quienes las venden pesan generalmente 100 gramos. Yo ya lo he comprobado. La mayoría de las bolsitas mínimo pesan 100 gramos. Entonces, en un frasco bien lavado y bien seco, tiene que estar bien seco. Van a poner 100 gramos de chiltepines verdes con todo y el palito, que tenga un palito así. No los jalen. Córtenlos con una tijera cuando los vayan, si es que los toman del arbusto. Los meten al frasquito, les van a agregar 15 dientes de ajo, una cucharada de sal, 2 cucharadas de orégano y lo van a dejar el frasco, lo agitan ya tapado, lo van a dejar unos 3 o 4 días a temperatura ambiente. Hubo alguien que cuando hice esta receta me comentó, en las semanas posteriores, me comentó algo muy curioso y me dice: chef, yo hice esa receta y se me puso peluda. La receta, obviamente. Es imposible. Es imposible. La sal es un conservador natural, el ajo es un antibiótico y el laurel también. Algo hiciste mal y estoy seguro porque ya me ha pasado que le echaste agua. Y con esto quiero decir, no se le echa agua ni vinagre. La sal va a deshidratar el producto, va a extraer el caldito, el agüita del chiltepín, lo va a transformar de un color verde intenso a uno verde oscuro, pálido, y ahí es cuando vamos a saber que el chiltepín está listo, que tenga un caldito flotando así en el fondo del frasco. ¿Para qué tanto ajo? Porque créanme que yo creo que lo más sabroso, aún por encima del chiltepín, dentro de un encurtido de ese tipo, son los ajos, que tienen el sabor del ajo, del orégano, el picor nivelado del chiltepín. Y es delicioso, así solito. Una cucharada de frijoles, tortilla, queso, un ajo a la boca y luego después un chiltepín. Si los van a hacer, háganlos para compartir. Y si compran una bolsita de 100 gramos, pues compren 2 y hagan 2 frascos y el otro frasco lo regalan y vivan la experiencia de regalar alimento y vivir la satisfacción y la felicidad de quien lo recibe a través de su sonrisa. Hasta la próxima. ¿Ya te aceptaste como lengua larga? ¿No? Entonces espera el siguiente episodio. ¡Sí! ¡Bienvenido al club! Sigue al Chef Juan Ángel en Facebook, Instagram, YouTube, Twitter, OnlyFans. What the f*** is this? Uy, no, eso no. Busca recetas, cocina con él e interactúa. Búscalo en todas las plataformas como Chef Juan Ángel. Afila la lengua larga para el siguiente episodio. ¡Adiós!